Ser podcast. Viajamos a la España de hace un siglo, la España de los años 40, en plena posguerra. Ya no es posible esperar a transformaciones lentas. Hay que actuar con método y con prisa. Llevar a esos campos el agua, construir caminos y viviendas, escuelas e iglesias. Y preparar buenos cultivadores que saquen el rendimiento que España les demanda, porque el problema de la producción agrícola afecta a los españoles del campo y a los de la ciudad. Y es de extrema urgencia que España se prepare, y se prepare ahora, para alimentar la avalancha de niños que Dios nos envía, que hacen crecer vertiginosamente nuestro censo. 60.000 familias fueron trasladadas entre los años 40 y 60 a zonas despobladas para crear lo que llegarían a ser 300 pueblos de colonización. Se construyeron casas, iglesias, escuelas, presas y pantanos. Se formó a agricultores para labrar tierras con unos recursos que hoy son escasos. Pero el factor primordial de toda colonización es el hombre, para el que se construyen a ritmo creciente pueblos alegres, donde su vida y la de sus familias alcance el nivel que impone el movimiento salvador de España. Estamos escuchando la propaganda franquista de aquel movimiento fascista realizada por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Colonización. El proyecto es anterior a la dictadura, aunque la República proponía una reforma agraria más verde y un reparto mucho más equitativo de las tierras. Un proyecto hoy ejemplo para el Ministerio de Agricultura socialista, del que forma parte Asunción López. Que aquí vivió gente que se pobló la España despoblada, e independientemente de la política del momento, hay una labor que nos puede servir para generaciones futuras, ¿no? Fijar la población al medio ambiente al medio rural es uno de los objetivos más importantes del Ministerio de Agricultura, y esto es una muestra de cómo se puede hacer. No necesariamente hay que copiar, pero sí puede servir de imagen lo que hicieron nuestros antepasados, ¿no? El Museo ICO en Madrid ha inaugurado la exposición Pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado, con el objetivo de conservar la memoria tanto de las instituciones como de los pueblos y de las personas que están detrás de ella. Andrés Patiño es comisario de esta muestra. Hemos querido no empezar la exposición en el campanario ni en la arquitectura, sino en la organización territorial, que es fundamental para entender los paisajes y el paisaje de la colonización. Como primero vienen las presas, después vienen las canalizaciones, después vienen los pueblos y por último, o antes incluso las fuentes, ¿no? Porque el agua es el sustrato básico y lo que da, digamos, una carta de naturaleza a estos pueblos. Traer el agua a lugares donde no lo había. El esfuerzo que ha tenido que hacer este país en una etapa difícil de su historia, como fue la etapa autárquica del primer franquismo, para realizar este programa es incluso hoy, visto con los ojos del siglo XXI, de una envergadura tremenda. Deberemos de ser capaces de reconocerla también, ¿no? Ana Amado, comisaria. El programa de colonización fundamentalmente consiste en pintar casi una nueva España de verde, o sea, crear unas nuevas tierras fértiles de regadío para promover la agricultura, y para ello se expropiaron grandes tierras que beneficiaron siempre estas expropiaciones, como siempre, a los grandes latifundistas. Con lo cual, al final, esta reforma que proponía la República se le fue dada la vuelta, por decirlo de alguna manera, y estos grandes latifundistas, además, se vieron beneficiados no solamente porque se les pagaron muy bien las tierras, sino porque se les llevó también agua a sus otras tierras. Para ampliar la superficie del terreno cultivable, se crearon regadíos en amplias zonas improductivas del territorio. Gimenells en Lleida, San Jorge en Huesca, Vegaviana en Cáceres, Entre Ríos en Badajoz, Setefilla y Esquivel en Sevilla, La Barca de la Florida y Torrecera en Jerez, o El Torno y Villalba de Calatrava en Ciudad Real son algunos de los 300 pueblos. En la exposición, 200 obras originales entre dibujos, fotografías y planos, algunos documentos nunca antes expuestos al público. Planos de distribución territorial, planos técnicos, de construcción de embalses y fuentes. Tenemos aquí a Alejandro de la Sota, tenemos también a Rafael Fernández del Amo, que son los dos grandes nombres de la colonización, pero también hay otros arquitectos como Fernando de Terán, como José Antonio Corrales, como Carlos Arniches, depurado en el franquismo, que trabajaron en pueblos de colonización e hicieron unos magníficos trabajos
que todavía hoy tienen cosas que decir. Los arquitectos estaban en un momento en España de debate entre la tradición y la modernidad. Supieron resolver muy bien esa doble faceta, tener esa inspiración vernácula, pero al mismo tiempo ofrecer una arquitectura completamente moderna al servicio de las personas. Y arte, mucho arte. Los pueblos fueron centros donde realmente muchos artistas que después serían grandísimas figuras del arte contemporáneo en España hicieron sus primeras obras o estaban trabajando al mismo tiempo en momentos pues que era difícil para ellos también. Arte sacro, arte abstracto, precursores del movimiento El Paso. Unos bocetos de Via Crucis que se repiten en muchísimas iglesias de colonización de Antonio Hernández Carpe, la Anunciación de José Luis Sánchez, y si continuamos, bueno, veréis de frente también un boceto de vidriera de Arcadio Blasco. Y en la pared de frente hay varios bocetos de otras obras incluidas en las iglesias o las fachadas de artistas como, por ejemplo, Pablo Serrano, Deli Tejero, Monpó, José Luis de Labra, José Luis Gómez Perales, Flora Macedonsky. La exposición presenta también imágenes de Joaquín del Palacio, Kindel, que produjo las fotografías más icónicas de estos pueblos, pero sobre todo la gente, los pueblos, sus gentes, todos tan iguales, todos tan diferentes. Se considera el segundo movimiento migratorio interno en la España del siglo XX. Se movilizaron unas 60.000 familias en toda España y a nosotros nos parece tremendamente injusto que a esta gente, que fueron familias que tenían la necesidad de salir adelante en un momento de posguerra duro, simplemente por el hecho de aprovechar una oportunidad laboral, siempre se les haya despreciado, relacionándolos pues con el momento franquista y también siendo despreciados incluso en aquel momento por los pobladores de otros pueblos cercanos, porque en aquel momento ser colono era algo despectivo. Pueblos de colonización, miradas a un paisaje inventado, espera ser una exposición itinerante. Va a pasar al menos por Huesca y por León y pretende dar a conocer estos pueblos para que no desaparezcan. Ya hay ropitas de niños colgadas al sol y las veletas indican que en España los vientos soplan en buena dirección. Ni los vientos soplaban en buena dirección en 1949, en esta película de Francisco González de la Riva y Vidiella, ni soplan hoy para quienes sufren los lodos de aquellos polvos, según la revisión de esta colonización que hace hoy la generación 24. Daniel de la Barra nació en Lima, Perú, en 1992 y ha investigado los procesos de colonización interna en el sur de Europa durante el periodo de construcción identitaria del fascismo y los ecos que estos producen en nuestros tiempos. En la Casa Encendida de Madrid expone estos días Vista Abuelo de Águila, una pieza audiovisual, una pintura y una escultura de aquel Ministerio de Agricultura del que formaba parte el Instituto Nacional de Colonización. Es el Ministerio de Agricultura siendo hundido. Está hecho con cajas de fruta de cemento y esto hace un guiño evidentemente a los embalses que hundían pueblos. Y las tres pinturas que son la pieza principal tienen una estética bastante heredada de la tapicería del romanticismo, que fue de lo que se nutre el fascismo agrario, tanto de romanticismo como de realismo social paisajístico, y nos va narrando un poco cómo resuenan los fantasmas del pasado en el proyecto neoliberal del campo, ¿no? Y la ausencia de memoria histórica rural, sobre todo. Esa pintura de la que habla Daniel nos ha fascinado más después de las protestas de los agricultores estos días, muchos desmemoriados. Narra con tintes satíricos la devastación del territorio, la apropiación intensiva de la tierra y los modelos extractivistas de explotación, los pesticidas, sus consecuencias sobre los ecosistemas, sobre el tejido poblacional y su calidad de vida, sobre los trabajadores y trabajadoras rurales, campesinos y contingentes de clases populares. Tenemos imágenes desde Franco Fumigador hasta el presidente de la Bayer, aguatero, robándose el agua de un pueblo de Almería. Y aquí están los presidentes de las tres grandes corporaciones que fabrican todas las semillas transgénicas del mundo, Bayer y DuPont, haciendo un picnic romántico, Syngenta, los aviones de glifosato que los acaban de aprobar 10 años más en España, y todo esto se filtra a la mar. Entonces es una escena muy cruel, muy infernal. Y el último cuadro, que para mí es el más importante, es un tractorazo al Parlamento Europeo que está en contra del TLC de la Unión Europea con Mercosur, que esto significaría aún más deforestación amazónica para producción de soja, para alimentar animalitos aquí. Ahí hay muchos con tumores, muchos cerditos. Y está Cargill en la pantalla, que es el
el que produce y deforesta soja, y en la mesa de arriba, en otra cena romántica, tenemos a Juan Ros de Mercadona y a Alcina de Bonaria, que están comiendo un cerdo decapitado, y el cacique, que es un pájaro que me encanta del Amazonas, les está cagando en la cabeza. Vista a vuelo de águila se enmarca dentro del proyecto Generación 24, que recoge cómo es la nueva generación de artistas de nuestro país, españoles como Daniel, pero con raíces e historias vitales muy diversas, todos nacidos en los años 90, jóvenes que hablan sobre su experiencia, su diáspora, la memoria y lo colonial o la formación de la identidad. Además de Generación 24, la Casa Encendida de Madrid presenta Loving the Alien, por esta canción de David Bowie. Laura López es su comisaria. Decidimos dejarlo en inglés porque en inglés la palabra alien tiene más acepciones que en español. En español básicamente lo usamos solamente para referirnos a vida extraterrestre, pero en inglés significa vida extraterrestre, sí, pero también el extranjero, lo extraño, lo foráneo, ¿no? Lo que sale de mi zona de confort, y todo un abanico de significados que tienen que ver con la alteridad y la otredad. 4 artistas muestran los límites entre uno mismo y los demás. Hacemos preguntas, nos cuestionamos cosas como si la raza, el género o incluso la ecología, que cada vez más, esto lo decía Bruno Latour, parece que no es una cuestión basada en la ciencia, sino que está completamente politizada, ¿no? Hasta qué punto son estos constructos sociales que nos dividen y que generan odio incluso a nosotros mismos cuando no nos conformamos a la norma, sea esta cual sea, ¿no? Entre las obras nos ha llamado la atención la historia de Obartachi, una mujer transexual de finales del siglo XIX, y la obra de la japonesa Mari Katayama. Katayama cose objetos a mano, utiliza su cuerpo como maniquí y después se hace un autorretrato. En las imágenes vemos su cuerpo con sus piernas prostéticas, sus alter egos maniquíes, sus efectos personales, y Katayama se adentra en lo que es lo femenino, en la sexualidad, en los rincones psicológicos, mirando directamente al espectador, enfrentando 2 espejos, el suyo y el nuestro, como individuos y como sociedad. Pues resulta bastante llamativo que en esta época en la que estamos inmersos en guerras, en el que hay una tremenda escisión social y una polarización, estemos de nuevo pensando en si existen los aliens o no, ¿no? Y me interesa mucho esta idea de Carl Jung del alien como un espejo, ¿no? Como un espejo de de nuestros deseos y de nuestros miedos inconscientes y de los límites de lo que somos, ¿no? Pueden disfrutar de Pueblos de Colonización en el Museo ICO hasta el 12 de mayo y de Generación 24 y Loving the Alien en la Casa Encendida hasta el 28 de abril.